como el verano no da descanso nunca en términos económicos, en la Argentina recién hablamos de la macro, pero hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana y, por ejemplo, cada 6 meses los monotributistas, aquellos afiliados al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, tienen que recategorizarse, lo tenemos que hacer, ver cuánto facturamos el último año y en función de eso ver cuánto tenemos que pagar y cuánto podemos facturar los próximos 6 meses. Y también hay varios cambios en ganancias. Por todos estos temas convocamos a hablar en hora 10 a un experto en temas impositivos. Guillermo Pog, ¿cómo te va? Acá te saluda el equipo de hora 10, Mariel Fitzpatrick, Mariana y Martín Canenguizer. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Bien, Martín? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, por suerte. Bueno, muy bien. Contale a la gente, porque ahí vi muchos de tus colegas, y con razón, y muchos contribuyentes enojados, porque el monotributo aumentó bastante menos que la inflación en los últimos 6 meses. Si no me equivoco, y corregime si no, un 40% contra un 100% casi de suba de precios, ¿no? Así es, sí, Martín, es como vos lo indicás, hubo un aumento en las categorías, pero que no corrige la inflación. Y a su vez, cuando haces la comparación entre el aumento de las categorías versus el aumento de la cuota, como vos también lo estabas anticipando, es casi el doble. O sea, subieron un 40 y pico por ciento las categorías, un 111% subieron las cuotas de monotributo. Entonces ahí se genera una asimetría que de alguna manera la gente, y tal vez lo que se pudiese haber hecho una variación o hacer alguna modificación tendiente a beneficiar tal vez a los escalones más bajos. Y otra cosa que había hasta fin de año, que entiendo que ya no rige más, es que el gobierno, o la FIP específicamente, aquellos que se pasaban de las categorías más altas no los expulsaba, los dejaba en una situación de congelamiento de monotributo, y ahora va a empezar a pasar. La gente que esté por fuera de las escalas más altas va a pasar al régimen general, ¿no? Así es, tenés esa norma puente que te permite el cómputo de créditos fiscales, pero sí había como un stand-by en el análisis, y obviamente eran momentos seleccionarios. Siempre el monotributo tiene un tratamiento preferencial, pero bueno, no se estaría prorrogando eso. Ahora hacia el 20 de enero sucede, o sea, tiene que finalizar la parte de las recategorizaciones. Podría llegar a haber alguna norma que dé un beneficio, una prórroga, pudiese existir. No lo aventuro cuando hoy el gobierno está buscando caja, claro, para de alguna manera sanear los gastos y tratar de disminuir lo que es la emisión monetaria. Entonces, entiendo que no va a haber una continuidad en este tipo de beneficios que se estaba dando. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Mariel Fitzpatrick te saluda. ¿Cómo va, Mariel? Te quería consultar porque con el tema de ganancias hubo una última modificación hace poco, ¿no? En la gestión de Sergio Massa. Te lo consulto, justo hablaba con mi contador y están como todo el tiempo haciendo, digamos, ver cómo se liquida, y ahora es probable que se haga una vuelta atrás, o al menos esa es la intención del gobierno por un tema de recursos y de los gobernadores que han perdido coparticipación de ese impuesto que es importante para ellos. ¿Cuál es la situación? ¿La gente está un poco desorientada sobre qué puede pasar con ganancias o hay que esperar? Bueno, muy buena pregunta, Mariel. Vamos por partes. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio. La reforma que vos indicabas, que fue septiembre 2023, que fue en ese momento eleccionario que comentábamos antes, se sancionó una reforma que tenía vigencia a partir del 1 de enero 2024, en el cual la gente que tiene salarios hasta 15 sueldos vitales y móviles tiene una deducción especial por todo concepto que te llevaba a no tributar el impuesto a las ganancias. Quien lo superaba tenía un tratamiento en una categoría especial armada que tenías hay una alícuota distinta a la general. Aquellos que son directivos se regían o se rigen por las normas generales del impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Estuvo el rum rum en la calle y, como vos indicabas,
las provincias perdieron recaudación de manera importante, más o menos a nivel anual, un 30%, mensualmente tenía un impacto del 60%, porque cuarta categoría te aporta impuesto a las ganancias muy actualizado. Los anticipos del impuesto a las ganancias siempre están retrasados porque se calcularon en base al impuesto pagado al año ejercicio que estuviste cerrando. Entonces hay un diferimiento en obtener ganancias. ¿Cuándo son en general los cierres? Diciembre, que estás tributando en mayo, junio, que tributas en noviembre. Entonces, la caja en las provincias se vio notoriamente afectado. A raíz de eso, se comentó esa vuelta 3, volvamos atrás por ganancias porque no llegamos a fin de mes. Hoy en día la norma está vigente, tiene efectos a partir del 1 de enero 2024, pero hay una particularidad, la norma no fue reglamentada. Y cuando una norma no termina siendo reglamentada, el contribuyente no tiene que hacer un entendimiento de la norma o aplicar algo que no está reglamentado. De esto ya hay antecedentes, inclusive de la Corte Suprema, cuando ¿no rige? Y prácticamente la norma está vigente si cierra fin de año, o sea, 31 de diciembre de 2024, las personas tendrán que liquidar por 100 impuestos a las ganancias. No va a suceder eso, claramente. Va a haber una reglamentación del fisco. El fisco hizo ahí un comunicado, pero que yo les resto importancia porque la norma tiene que ser una resolución general que diga, bueno, si la norma está vigente para aquellos que superan los 15 sueldos vitales y móviles, si le quiero retener, tiene que haber una norma que disponga esa retención. Y para aquellos que están en la norma general, que son los directivos y están cobrando un determinado salario, rige para la cuarta categoría las disposiciones generales que sí estarían vigentes. Entonces, lo importante de tener en cuenta es, hay un directivo de una compañía, sí, norma general. Y aquellos que no lo están, se rigen por una norma que si bien está vigente, no está siendo reglamentada. Estamos hablando con Guillermo Poge, especialista en temas tributarios, y también esta semana hubo bastante confusión, si se quiere, porque el gobierno había anunciado con grandes títulos en los diarios de que todo el mundo iba a poder empezar a traer cualquier producto electrónico del exterior sin pagar más, que ya no ibas a necesitar ser importador para traerlo, que se iba a volver a ampliar el régimen del puerta a puerta, etcétera, etcétera. Si yo hoy tuviera la suerte de irme al exterior y volver con algo, con un teléfono súper sofisticado, con algún otro producto, o querer traer algo por el puerta a puerta, Guillermo, ¿ha cambiado algo o no ha cambiado nada respecto a la situación del gobierno anterior? Estamos en una situación similar, Martín, o sea, estamos por un decreto, de alguna manera, para que la gente lo entienda, tenemos un decreto de necesidad de urgencia que la gente no sabe si aplicó o no, y por otro lado tenemos un proyecto de reforma tributaria. Ese es el contexto, pero para el proyecto tiene que pasar por el Congreso, en definitiva. Claro. Yo mañana vengo de cualquier país y sigo teniendo el mismo tope que tenía el 10 de diciembre, y lo mismo si quiero traer algo por una encomienda, digamos. Totalmente, o sea, en ese sentido las normas van a tener que terminar siendo reglamentadas o sancionadas. Uh-huh. ¿Y cómo crees vos, y como para dar cierre a esta muy interesante charla, que va a seguir este derrotero de impuestos? Mariel hablaba ahí recién del tema de la situación compleja en el Congreso. El gobierno, que había prometido bajar impuestos, va a tener que subir impuestos porque la recaudación el año pasado se hizo pedazos, cayó muy fuerte contra la inflación. ¿Vos ves que este año el gobierno puede llegar a bajar impuestos o todo lo contrario? Desde quien antes era oposición había dicho no lo vamos a subir. En el proyecto que está ahí en danza, a nivel de beneficios fiscales tenés una reducción en impuestos sobre los bienes personales, de alguna manera es un NI, y ahora después lo voy a explicar, y después tenés esa posibilidad de pagar en 5 cuotas que tampoco tiene mucha aplicación práctica. Yo lo que creo que el gobierno tiene la expectativa de poder bajar los impuestos, pero mi sensación es que no es en lo inmediato, al contrario, como que hay impuestos mayores. Y ahora te digo por qué, o sea, si bien hay impuestos sobre los bienes personales, hay una propuesta de reducir la tasa
principalmente en los bienes exterior, del 2,25 al 1,50 o localmente 1,75 al 1,50, eso no es tan cierto porque la base imponible, principalmente en moneda extranjera, al estar la devaluación antes de fin de año, incrementó casi la base imponible en el doble. Claro. Entonces, esa reducción de tasa, y ahí hablamos, Martín, después si querés lo vamos aclarando para la audiencia, tasa efectiva de tributación. Cuando yo hablo de tasa efectiva de tributación es sobre una base imponible, aplico una alícuota de un impuesto y me da algo a pagar. ¿Sí? Y ese algo a pagar con el mundo real. Entonces yo antes tenía que pagaba 2,25, pero con un dólar oficial que estaba a la mitad de precio. Hoy imaginémonos que tenemos un dólar casi a valor real con una alícuota del 1,5. Antes yo tenía una alícuota que era el 1,25 y hoy estoy ya en el 1,50. Entonces ahí se aumentó la base. Y después en relación a esta posibilidad de pagar pagar 5 veces el impuesto determinado 2023 a un 0,75 y no tributar por los próximos 5 años, cuando uno hace un análisis económico, de alguna manera llegamos ahí a medias, o sea, es un beneficio, pero que si uno lo mira financieramente y lo comparás contra depositar la plata a bajo riesgo en el exterior, casi te termina conviniendo no entrar en ese régimen. Claro. Bien, Guillermo Poch, muchísimas gracias por todo este análisis y seguramente vamos a volver a hablar porque sin duda el año económico va a ser movido y mucho más en materia tributaria. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición.